Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, desde el cual semana tras semana le discutimos, le traemos, le informamos distintas situaciones y asuntos de importancia para nuestra sociedad, sobre los que la Iglesia tiene algo que decir y sobre lo que los católicos tenemos no solamente algo que decir, sino también algo que hacer. Y hoy no es la excepción. Vamos a estar tratando uno de esos temas un poco escabroso, un poco complicado, pero necesario que lo dialoguemos. Pero antes de entrar en el tema como tal, pues saludo a mi compañero de panel, Fernando Pacheco Balcour. Fernando, gracias por estar aquí. Israel, gracias siempre por recibirme, el público que se da cita en este espacio. Siempre el ánimo es a escuchar esta información que nosotros tratamos de traerle con mucha responsabilidad y del mismo modo proveer esas herramientas, esas soluciones para que día a día podamos ser parte de ese gran plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y al final del día es ese mundo mejor al que todos aspiramos. Muy bien, muy bien. El tema sobre el que vamos a estar dialogando en el día de hoy, estimado público que nos escucha, es el tema de el autoritarismo o el surgimiento, ¿verdad?, a pasos agigantados en la comunidad internacional de el autoritarismo como forma de hacer gobierno, tomando quizás como base y como ejemplo, pero no el único, pero sí el más reciente, el asunto de las elecciones en nuestro país hermano de Venezuela, en donde pues todo aparenta ser que hubo un problema, al menos algún tipo de manipulación de los resultados electorales, con un presidente Nicolás Maduro aferrándose al poder, una oposición con lo que aparenta ser un bastante amplio apoyo popular, diciendo que fueron ellos quienes ganaron las elecciones. Inclusive han presentado algún tipo de evidencia de actas de votación que así confirman su posición, y pues simplemente el presidente Maduro pues ha recurrido al repertorio clásico de lo que es el autoritarismo, ¿verdad? Declararse ganador, declarar que son terroristas las personas que están protestando contra él, y criminalizando la protesta, ¿verdad? Y entonces nuestro queridísimo pueblo venezolano, conozco cantidad de venezolanos que lamentablemente tienen que estar viviendo fuera de su tierra y a quienes les tengo mucho aprecio, son gente muy buena. Ese querido pueblo pues está sufriendo. Y ha habido unos pronunciamientos muy fuertes de toda la comunidad internacional, e inclusive los obispos en Venezuela han hecho un llamado a que simplemente se cuenten los votos y que al final del día pues el que ganó, ganó, y el que perdió pues que se vaya para su casa, como se supone que ocurra en cualquier democracia. Pero traemos este tema hoy, Fernando, y cuando te lo propuse, porque esto no es un problema aislado de Venezuela. Vemos que se repite y se repite y se repite en gobiernos de ideologías tanto de derecha como de izquierda, sí, ¿verdad? Es simplemente un aferrarse al poder por aferrarse al poder. Y esto nada más lejos de lo que la doctrina social de la Iglesia Católica propone como el modelo de lo que debe ser la comunidad política y para lo que existe la comunidad política. Fernando, estoy monopolizando aquí el micrófono, sí, y no te estoy dejando hablar. Muy bien, Israel. Es un tema muy importante que debemos dialogar. Yo creo que a veces el público y hasta uno mismo a veces puede pensar
Ya esto es un tema viejo, Venezuela está en crisis, esta crisis no termina, y a veces uno se hace un poquito de la vista larga, ¿no? Y en cuanto a ese particular, yo creo que el deber primario es estar informado de lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos. En Nicaragua también están sucediendo graves crisis con esto del autoritarismo, estas dictaduras donde pretenden instalarse en el poder sin ningún tipo de proceso democrático legítimo, ¿no? Es simplemente disimular un poco, disimular que se llevó a cabo un proceso donde la mayoría pudo elegir, pudo opinar, pudo tener ese poder para colocar esos gobernantes que ellos prefieren, que prefiere esa mayoría. Y estamos viviendo unos tiempos muy difíciles que no podemos hacernos de la vista larga. Obviamente nosotros como cristianos pues orar por ellos, pero además de orar por ellos, estar conscientes de que estas problemáticas, si nosotros no ponemos de nuestra parte para crear esa conciencia, nos pueden tocar a nosotros. Que inclusive no vivimos una democracia perfecta, ¿no? O sea, también se ven ahí algunas situaciones que suceden en Puerto Rico, tal vez no tan grave como nuestros hermanos venezolanos y en Sudamérica, pero sí se ven unos vestigios ahí de esas situaciones de autoritarismo. El autoritarismo pues básicamente está basado en ese ultraegoísmo y egocentrismo de que solamente una minoría pues tiene el derecho a opinar, a imponer el poder y que los demás obedezcan, ¿no? Claro, se dijo en algún momento que la dictadura es el método de gobernanza más fácil, porque eso tú mandas, obligas y se hace. Y el más complejo pues es la democracia, porque tenemos que escucharnos todos, pero claro está, la democracia pues es un sistema donde se aspira, ¿no? Se aspira sobre todas las cosas a escuchar a la mayoría de las partes y que sea justo. Aquí en Venezuela han sucedido, para que el público conozca un poquito sobre esto y reseñando un poquito aquí del noticiario CNN, lo último que ha sucedido para que estemos al día, es que tras las elecciones, el Centro Nacional Electoral pues dio ganador a Nicolás Maduro, mientras que los líderes de la mayoría, como tú muy bien resumías, Israel, pues ha indicado que ellos son los ganadores. Ellos digitalizaron las actas tratando de estar preparados para lo que pudiese suceder. Del mismo modo, muchos gobernantes, presidentes de países suramericanos y de otros países han solicitado que se vuelvan a hacer esas elecciones, ¿no? En el sentido de que no se hicieron correctamente. Los observadores internacionales que estuvieron allí, del mismo modo, pues han declarado de que el proceso fue muy atropellado, fue un proceso ilegítimo, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes a todo esto. Como tú dices, Israel, tú tienes hermanos, conocidos, amigos que son venezolanos, hay que apoyarlos, ¿no? Estar fuera, ya estoy aquí yéndome un poquito por la tangente, pero estar fuera de su país, como he escuchado a muchos venezolanos que han tenido que salir de su país por diversas situaciones, pues no es fácil, ¿no? Porque aquí nosotros, y quiero que lo veamos desde este punto de vista, tal vez nosotros, pues, yo creo que todos nosotros tenemos algún familiar en los Estados Unidos, pero nosotros podemos viajar hacia allá y viceversa. Pero el venezolano, una vez sale de su país, difícilmente pues puede regresar, ¿no? Han sucedido muchas cosas que me gustaría discutir, Israel, pero dando unas pinceladas, han cerrado redes sociales, han mantenido a la gente callada en el sentido de que no puedan expresarse. Ayer estaba viendo algo muy interesante donde han creado con la inteligencia artificial, yo dije, bueno, algo positivo, ¿no? Con la inteligencia artificial, unos avatares que yo los miraba y parecen seres humanos. Yo me imagino que es que pues, se basarán en las características de cientos de personas hasta que crean un ser humano bastante parecido a la realidad, donde ellos van a estar constantemente informando lo que está sucediendo en Venezuela, porque el que oprime, y esto es algo en el macro,
pero en el micro también sucede, las relaciones, ¿no? El que oprime pues trata de que la información no salga a la luz pública porque sabemos que ese poder el poder del opresor se puede ver minimizado. Han secuestrado, y te dejo con la palabra, Israel, para yo tampoco monopolizar, pero han secuestrado a personas de la oposición. Han ocurrido varios, la última cifra que tenía era 20 y tantos de asesinatos y secuestros. O sea que independientemente, porque la verdad solamente la conoce Dios, es lo que yo digo, ¿no? Uno trata de buscarla, ese es nuestro deber, buscarla constantemente. Pero las preguntas que yo me hago para tratar de mantener el balance es que vamos a suponer que el proceso se haya llevado de alguna manera bien o de la manera más correcta posible. ¿Por qué? Esto es algo hipotético, ¿no? Que estoy planteando. Y la pregunta sería, ¿por qué tiene que haber tanta represión? ¿Por qué tiene que haber estos asesinatos? ¿Por qué no se permiten que las personas libremente protesten? Que se expresen, ¿no? Y entonces eso es lo que crea serias dudas, ¿no? Y porque simplemente no se abren las actas, no se abren las urnas. Allí están los votos. ¿Verdad? Así es. Tú trajiste un punto, Fernando, que a mí me parece importantísimo para resaltarle a nuestro público, y es el punto de que tenemos que estar vigilantes. Así es. Nosotros vivimos en lo que es una democracia y tenemos unas libertades que muchas veces las damos por sentadas, ¿verdad? Pero ni la democracia ni la libertad la podemos dar por sentada. Tanto la democracia como la libertad la tenemos que defender. Y yo tenía un queridísimo profesor que siempre decía, y esta frase a mí siempre se me quedó, las cosas son imposibles de que sucedan hasta que suceden, ¿verdad? Así es. Y nosotros no podemos dar por sentado de que vamos a vivir y tener libertades civiles toda la vida. Nosotros estamos atados políticamente a los Estados Unidos. En los Estados Unidos todavía hay un 50% de la población que dice que las pasadas elecciones las ganó Donald Trump y no las ganó Joe Biden, incluyendo al candidato Trump, que hizo lo posible y casi lo imposible por tratar de perpetuarse en el poder también y quedarse allí en el año 2020. Así que no podemos dar por sentada la libertad y tenemos que conocer bien para qué es que existe la comunidad política. La comunidad política no existe para otra cosa que no sea organizar al pueblo para velar y llevar las aspiraciones más altas de ese pueblo, convertirlas en realidad. La comunidad política y el aparato político no existe para sí mismo, existe en referencia a un pueblo que lo eligió, que lo legitimó. ¿Para qué? Pues para poder llevar sus más altas aspiraciones, por así decirlo. Voy a leer aquí rápidamente del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. En el numeral 384 dice de manera clara e inmediata cuál es el fundamento de la comunidad política. Dice, la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Dotado de racionalidad, el hombre es responsable de sus propias decisiones y es capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida, en el plano individual y social. La apertura a la trascendencia y a los demás y a los demás es el rasgo que lo caracteriza y lo distingue. Solo en relación con la trascendencia y con los demás, la persona humana alcanza plena y completamente su realización. Esto significa que por ser una criatura social y política por naturaleza, la vida social no es pues para el hombre una sobrecarga accidental, sino que es una dimensión esencial e ineludible. Y continúa diciendo ese numeral 384, que la comunidad política deriva de la naturaleza de las personas cuya conciencia descubre
y manda observar estrictamente el orden inscrito por Dios en todas sus criaturas. Y en el 385, en el numeral 385, el compendio nos dice que la comunidad política encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión. Ella es y debe ser en realidad la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. Y nos dice también el compendio, antes de irnos a la pausa, quiero leer sobre el fundamento de la autoridad política, que dice que la Iglesia, en el numeral 393, dice: la Iglesia se ha confrontado con diversas concepciones de la autoridad, teniendo siempre el cuidado de defender y proponer un modelo fundado en la naturaleza social de las personas. La autoridad política, dice en el numeral 394, debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. ¿Verdad? Yo creo que eso un poco nos pone el marco de referencia de por dónde es que la doctrina social de la Iglesia, y por tanto la doctrina que cada uno de nosotros como católicos tenemos que defender y proponer, va. La comunidad política existe en función de un ser humano que tiene capacidad de razonar, que tiene libertad, que tiene alma, que tiene creatividad, y la comunidad política y el poder político existe para organizar a esas criaturas sociales y llevarlas a conseguir el bien común. Así es. Como dije cuando comenzábamos, el poder político no existe para sí mismo, existe en función de un hombre, de una persona y un grupo de personas que tienen una dignidad por ser hijos de Dios y que delegan en ese poder para que les ayude a organizarse mejor como sociedad. Una política que está, que debe ser, ¿no?, organizada para servir, ¿no?, para servirle al pueblo. Estamos viviendo tiempos, como tú mencionas, independientemente sean gobiernos que se autodenominen democracia. Estamos viviendo tiempos en el globo terráqueo, ¿no? en los diferentes tipos de gobiernos donde los políticos, lamentablemente, muchos, no todos, porque sé que hay buenos y sé hay algunos que quieren dar la milla extra, pero donde muchos, lamentablemente, están sirviéndose a ellos mismos. Y hay que repasar y recabar en el público, una vez más, de que el gobierno, ¿no?, el sistema político está para servirnos a nosotros, no al revés. Muy bien. Vamos a la pausa porque ya es momento de ir a la pausa, pero al regreso continuamos esta conversación. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy estamos discutiendo el problema del autoritarismo político alrededor del mundo, tomando como ejemplo pues el desgraciado suceso de nuestro país hermano y vecino en el Caribe, Venezuela, y sus últimas elecciones. Antes de la pausa nos quedábamos discutiendo, ¿verdad?, que la doctrina social de la Iglesia establece como fundamento de la comunidad y de la autoridad política el representar a las personas, el ser, el poder político como un poder de servir al ser humano, de organizar la sociedad, ¿verdad? Y vemos cómo el autoritarismo deforma toda
todo esto que la doctrina social de la Iglesia nos dice, y pues que lamentablemente muchas veces ocurre por la inacción de nosotros mismos en defender nuestras instituciones. Sí. Y yo, Israel, quisiera abundar sobre eso, sobre todo ahora que estamos en este tiempo preeleccionario, donde nosotros tenemos que tomar unas decisiones. Tenemos que tomar unas decisiones bien pensadas. Tenemos que tomarlas, no podemos, esa es mi opinión, muy fundamentada y de mismo modo apoyada por la doctrina social de la Iglesia. Tenemos que tomar posturas, ¿no? Tenemos que estudiar bien los candidatos que nos ofrecen. Claro, sabemos que a veces las promesas pues no se cumplen del todo, pero sí es nuestro deber estudiar esas plataformas políticas que nos ofrece que nos está ofreciendo cada uno de ellos y estar informados. Si nos hacemos de la vista larga y nos involucramos en otras dinámicas y dejamos la política simplemente a un lado, pues siempre vamos a tener ese rezago, ¿no? Ese sentido de impotencia ante las problemáticas del país. Así que yo creo que eso, aprovechando el tema, es parte de la asignación de nosotros estudiar qué nos ofrecen los políticos que se están postulando ahora, cruzar líneas, como le solemos decir aquí en Puerto Rico, que es no irnos simplemente porque mi núcleo familiar o de amistades pues es de este color, pues yo siempre me voy a ir de este color independientemente de lo que suceda. Pues no, yo creo que tenemos que votar por diferentes tipos de personas. Primero que todo, tenemos que votar. Y segundo, votar por diferentes tipos de personas en el sentido que en la medida que ampliemos, ¿no? La gama de políticos que se instalan en el poder, ya sea en el poder ejecutivo y legislativo, pues entonces nosotros podemos ampliar un poquito, ¿no? Ese espacio de opinión, ese espacio de apertura, ese espacio de conocer los problemas de las diferentes comunidades. Si nos quedamos con lo mismo de siempre, pues tal vez vamos a ver los mismos resultados, ¿no? A veces no, vamos a decirlo de alguna manera, no es culpa de algunos políticos mantenerse, haberse criado en algún círculo y haberse mantenido en ese círculo social, político de poder, ¿no? Diciéndolo de alguna manera. Pero sí, claro está el deber de entonces allegarse a una diversidad de comunidades para uno entonces ver todo el problema, ¿no? Conocer la verdad con un macro y con un micro, ¿no? Ir a los diversos pueblos, ir a las diversas dimensiones de la problemática social. Yo creo que también eso es un llamado a los políticos, ¿no? Independientemente en qué círculo usted se haya desarrollado, pues el deber de todo político y de nosotros también, ¿no? Tocar, como dice, nos enseña la doctrina social de la Iglesia, tocar esas heridas de las personas más vulnerables, en la medida en que nosotros ampliemos nuestros puntos de vista para tratar de tener un poquito más de esos puntos de vista de aquellos que son más vulnerables, pues podemos tener un sistema de gobierno más justo. No perfecto, pero más justo. Y yo creo que el llamado también es ni a bajar la guardia ni a rendirse, porque entonces también a veces caemos, que a veces uno ve anuncios por ahí, graffiti, no voy a votar. Esa es mi protesta, no voy a votar. Bueno, si usted no vota, pues entonces sabe que otro va a votar por usted y tal vez el que esté en el poder, los que estén en el poder no van a representarlo. Y no solamente estamos obligados a participar del proceso político, estamos obligados a preservar su legitimidad, ¿verdad? Hay que estar bien vigilantes, sí, porque en Puerto Rico, luego del 1983, en donde se consiguió la ley electoral del 1983, que recientemente cumplió 40 años, entiendo, de aprobada, pues hubo un sistema de consensos y de balance político en la Comisión Estatal de Elecciones que por muchos años hizo que nuestro sistema electoral fuera uno de los más confiables
yo creo que en el hemisferio, sino en el planeta, y sirvió de ejemplo a muchos otros países. No obstante, hace ya varios cuatrienios se han comenzado a aprobar enmiendas a esa ley electoral sin que hubiese consenso entre los partidos políticos sobre el contenido del mismo, y hemos visto las consecuencias desastrosas de esas enmiendas. En el año 2020 yo creo que nadie se va a olvidar de aquellas fracasadas primarias que hubo que hacer de 2 veces porque simplemente no se pudieron celebrar. Yo creo que la primera vez en la historia de Puerto Rico en donde no se pudieron celebrar unas primarias, un evento electoral, comenzarlo y terminarlo el mismo día. Y nos enfrentamos ya mismo a unas elecciones. Estamos 80 y pico de días de unas elecciones con una gran incertidumbre en muchos aspectos, como por ejemplo el aspecto del voto por correo. Pues yo no puedo estar más de acuerdo en que el derecho al voto hay que ampliarlo y hacerlo lo más disponible posible para los ciudadanos. Pero en ese proceso de ampliar el derecho al voto tenemos también que salvaguardar la integridad de ese voto, ¿verdad? Y estamos teniendo una amplitud de personas que van a poder votar por correo sin tomar en cuenta un pequeño detalle. Si el correo, que nadie lo controla, puede o no puede manejar la cantidad de correspondencia, de papeletas que se van a generar en este proceso. Y ya sabemos que en el año 2020 ese voto por correo fue un voto muy controversial. ¿Hace la diferencia? Hace la diferencia, inclusive en un sitio como el municipio de San Juan, todavía hay personas que dicen que el señor alcalde ganó de manera ilegítima. Yo no tengo ningún tipo de prueba sobre ese asunto y confío en lo que fueron los resultados finalmente de la contienda, según lo certificó la Comisión Estatal de Elecciones, pero no podemos abrir la puerta para que haya este tipo de cuestionamiento, porque entonces el gobierno pierde legitimidad. Y si el gobierno pierde legitimidad, pues nos afectamos todos. Así es. Y en cuanto a eso del voto adelantado por correo, eso es algo donde, como tú muy bien mencionas, mucha gente puede meter las manos ahí. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y en cuanto a las situaciones fraudulentas en Puerto Rico, pues, y en el mundo entero se han ido tal vez multiplicando. Así que yo creo que, como tú muy bien mencionas, hay que mantener la confiabilidad en el sistema. Somos parte activa del sistema como ciudadanos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar, y van a haber funcionarios de colegio, y van a haber personas que van a estar por ese día trabajando en diferentes lugares. La aspiración es a que sea algo justo, ¿no? Algo transparente, y sobre todas las cosas, si nosotros mantenemos un sistema que sea transparente, vamos a tener un mejor Puerto Rico, porque vamos a tener una mayor confianza en el sistema, y del mismo modo pues vamos a tener aquellos gobernantes que tal vez haya elegido una mayoría y sea, vamos a decirlo de alguna manera, menos malos, porque gobernantes perfectos no vamos a tener, ¿no? Ojalá y tuviéramos esos gobernantes donde todo el mundo los apoyara, ¿no? En el sentido de que pudiera lograr esa unión magnífica en un pueblo. Siempre aspiramos a eso. Gobernantes perfectos no vamos a tener, pero tal vez analizando todos los candidatos, si usted no está seguro, pues mire, vote por el menos malo, pero hágase sentir y exija, porque a la medida que usted se involucra, usted se empodera, usted tiene unos derechos, usted inclusive puede acudir a sus legisladores, usted puede tocarle la puerta, usted puede cabildear para un proyecto de ley, usted puede protestar y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con este proyecto de ley que están haciendo. Usted puede puede hacer valer sus derechos más allá de las elecciones, así que hay que empoderarse. No, y un poco cambiando de tema, pero dentro del mismo tema, tú mencionabas ahorita y mencionábamos que el gobierno debe y está obligado a trabajar por el bien común.
Pero si el gobierno se desvía de su camino y comienza a oprimir a la ciudadanía, la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho a la resistencia de la ciudadanía, la resistencia a las políticas opresoras de los gobiernos. Las reconoce y las promueve. De hecho, cito del numeral 400 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que dice: reconocer que el derecho natural funda y limita el derecho positivo significa admitir que es legítimo resistir a la autoridad en caso de que ésta viole grave y repetidamente los principios del derecho natural. Santo Tomás de Aquino escribe que se está obligado a obedecer por cuanto lo exige el orden de la justicia. El fundamento del derecho de resistencia es, pues, el derecho de la naturaleza. Y el numeral 401 establece unos criterios, ¿verdad?, para cuando la resistencia se convierte en algo que es válido y justo. Y antes de que mencionen los criterios, Israel, me gustaría opinar que eso hay que tenerlo bien claro, que además de la doctrina social de la Iglesia apoyarlo, es un derecho fundamental, ¿no? La dignidad del ser humano es inviolable, está en la Constitución de Puerto Rico, se pueden hacer protestas pacíficas, se pueden hacer diferentes tipos de protestas, donde usted tiene un grupo de presión, hace ¿verdad?, los reclamos correspondientes y se logran cambios. Nosotros, en Puerto Rico, sacamos un gobernador, ¿no?, que entendíamos que no estaba respondiendo a los propósitos por los cuales fue juramentado allí como gobernador, y yo creo que eso es algo que como pueblo, independientemente, ¿no?, de la ideología política, es algo como pueblo que es respetable, ¿no?, de cómo una nación se puede unir a tal nivel de lograr esos propósitos donde la mayoría entiende que es lo justo, ¿no? Así que me gustaría, Israel. Sí, hemos demostrado en 2 ocasiones la fuerza que tiene el pueblo cuando realiza como pueblo, más allá de las divisiones y de las diferencias que podemos tener como pueblo, dejando a un lado las diferencias y luchando por lo que nos une. Hemos logrado en 2 ocasiones dos cosas que de otra manera parecerían imposibles. Uno fue el asunto de lograr que la Marina dejara de practicar y utilizar la isla de Vieques como campo de tiro, y que finalmente abandonaran el área de Vieques. Y lo otro, pues, es lo que ya todo el mundo conoce de el verano del 2019 y lo que ocurrió con el entonces gobernador Rosselló. Nos dice, siguiendo el punto que estaba antes de que opinaras, dice: la doctrina social indica los criterios para el ejercicio del derecho de resistencia. Dice: la resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnen las condiciones siguientes. Y fíjense que nos habla de armas, la doctrina social. 1. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. 2. Después de haberse agotado todos los otros recursos disponibles, la vía política, sin provocar desórdenes peores, número 3. Y número 4, que haya esperanza fundada de éxito. Y 5, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Obviamente no se va a recurrir a las armas si hay viabilidad política de conseguir ¿verdad?, el que se nos reparen los desagravios. Uh-huh. Y que en ese sentido quería mencionar, que lo dijiste ahorita, tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico reconocen el derecho a el pueblo reunirse en asambleas pacíficas y pedirle al gobierno la reparación de agravios. Ese es el derecho a la protesta.
¿verdad? Y es uno de los derechos fundamentalísimos que tiene tanto la Constitución Federal como la Constitución de Puerto Rico, que está fundamentado en la dignidad del ser humano, como tú muy bien mencionabas, pero también que parte de esa dignidad es el poder tener libertad de conciencia, el poder tener libertad de palabra, de expresión y el poder uno manifestar y luchar por lo que uno cree. Entonces, oye, los gobiernos les gusta tener a los pueblos entretenidos con cosas pequeñas para que la gente no se levante y luche por lo que cree y por lo que es justo, ¿verdad? Y yo creo que en Puerto Rico ya hemos tenido bastantes dosis de opresión que como pueblo debemos comenzar a tomar ya cartas en el asunto, y no estoy haciendo un llamamiento a las armas, ni mucho menos, pero tenemos que empezar a utilizar esos mecanismos de presión que la ley misma nos permite para conseguir que haya un verdadero cambio. Y yo creo que una de las acciones que tenemos que tomar de manera inmediata es de cara a de aquí a 80 días, número 1, participar en las elecciones, pero participar de manera informada, no dejándonos llevar por los discursos bonitos, populistas que vamos a estar escuchando de aquí en adelante, sino de ver quién es el que plasma en el papel lo que nosotros aspiramos como pueblo. Número 2, además de participar en las elecciones, luchar y tratar de preservar la integridad de ese proceso, ¿verdad? Y luego gane quien termine ganando la elección, exigirle que cumpla con lo que se obligó. Y número 2, aquellas cosas en las que no se promueva el bien común, combatirlas, ¿verdad? Porque la democracia no es cuestión de ir y votar en una elección y quedarte 4 años cogiendo golpes y en tu casa. No, lo que no está bien, no está bien. Y 1 más 1 es 2, aunque lo diga un loco, como decía un profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Esa es la democracia. La democracia no es quedarte en tu casa protestando y tomando golpes, es tomando medidas, las medidas que la ley te permite y que vemos que la propia doctrina social de la Iglesia nos no solamente reconoce, sino que nos llama a que las ejerzamos, ese derecho a la protesta, ese derecho a la presión, porque al final del camino todos somos responsables del bienestar común. Así es, mira, y en mérito de la democracia, aquí encontré algo de Papa Francisco que nos menciona que la democracia es resolver juntos los problemas de todos. Y en cuanto a lo que mencionas del derecho a la protesta, pues me parece que debemos unirnos mucho más, sobre todo las comunidades. Yo creo que de Israel, un llamado a las comunidades y sobre todo estas comunidades que están aisladas en el centro de la isla o en diversas ciudades, pero que están en las periferias, a organizarse, porque la medida que se organicen esos vecinos, independientemente de algunas diferencias que los seres humanos siempre vamos a tener, pero se organicen para lograr esos bienes, ese bien común de esa pequeña comunidad, ustedes se van a empoderar. Yo he visto comunidades que se han unido y la criminalidad prácticamente es cero, recogido de escombros, siempre están al día, comunidades limpias, tal vez de escasos recursos, tal vez son familias de escasos recursos, pero tú pasas por allí y se ve mejor que cualquier otra comunidad donde las casas pues son tal vez de 5 cuartos o mansiones, etcétera, porque estas comunidades se han organizado, han llevado una sola voz, han hecho esas presiones adecuadas, esas comunicaciones a los diferentes alcaldes, gobiernos, y han logrado grandes cosas. Así que si no nos unimos, poco vamos a lograr, si algo. Yo me atrevería a decir que nada podemos lograr solos, ¿no? Siempre, inclusive en mérito del programa en que estamos, Iglesia, Estado y Sociedad, pues que hablamos aquí de la doctrina social de la Iglesia y de otros temas como le traemos hoy, pues
la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Hay que decirlo y hay que recordarlo. Es una familia, es una comunidad. Así que nada grande se puede lograr solo. Yo creo que el ánimo está a que usted también, yo creo, siempre le damos pequeñas asignaciones, Israel, le damos varias ideas. Es a usted conocer al vecino que está al lado, unirse. Yo en mi comunidad lo he hecho, a veces se han roto las calles y han sucedido situaciones con el servicio de electricidad, de agua, etcétera. Nos hemos unido y hemos notado la diferencia. Así que de eso trata la democracia, como nos recuerda el Papa, que es resolver juntos los problemas de todos. Y antes de irnos, 2 ejemplos de eso que tú estás mencionando, de cómo una comunidad que se une puede resolver sus problemas, inclusive por encima y con la oposición en ocasiones del gobierno. Aquí muy cerca de Ponce, Casa Pueblo, en Adjuntas, sí, ¿verdad? Esa organización enorme que tantas cosas ha logrado por el pueblo de Adjuntas, comenzando por lo que mucha gente ya no se recuerda, que fue detener el que se fueran a hacer minas de cobre en el área de la montaña en Puerto Rico, ¿verdad? Con lo que eso hubiese implicado como desastre ambiental para el país, y aquí a la comunidad ponceña le hubiese muy probablemente impactado directamente. Así es. Y aparte de eso, la conservación de terrenos, los programas de energía solar para la comunidad, eso, bueno, yo creo que ha sido una cátedra de lo que las comunidades unidas pueden hacer. Ellos gozan de independencia energética. Y en el área de Caguas, siempre tengo que mencionar el barrio San Salvador de Caguas. Luego del huracán María decidieron que ellos no podían volver a estar un año sin energía eléctrica como estuvieron cuando el huracán María se fue. Se organizaron como comunidad, comenzaron a luchar y establecieron la primera cooperativa eléctrica fotovoltaica exclusivamente en Puerto Rico, que se llama Pirucho Coop, creo que es que tiene el nombre, y allí la Iglesia Católica estuvo muy involucrada. Un sacerdote que conocemos muy bien y que es muy cercano a nosotros, el padre Feliciano Rodríguez, estuvo muy involucrado en ese proceso, y ya esa cooperativa ya está echando pie propio, ya tienen conectada cantidad de casas y han conseguido financiamiento, han conseguido diseño, apoyos de distintas organizaciones. Así que son muchas las cosas que se pueden hacer cuando nos unimos como país. Lo importante, y con esto despido el programa, no demos por sentada nuestra libertad, no demos por sentada nuestra democracia. Recordemos que la democracia la tenemos que trabajar, la tenemos que luchar. Es nuestra obligación, no solamente como ciudadanos, sino también como cristianos. Y yo creo, por último, Israel, dejándole al público con esto, yo creo que la pregunta que podemos hacer como asignación es no tanto qué está haciendo el otro, sino qué estoy haciendo yo. Y por ahí partir. Esa es la clave. Con este pensamiento los dejamos, nos despedimos hasta la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.